voy a hacerle una reflexión sobre la relación que hay entre estos aspectos que les he estado hablando sobre el pensamiento y lo que es la ciencia en sí, cómo se desarrolla, ¿verdad?, la ciencia. O sea, porque aparentemente nosotros, bueno, nos concentramos en el pensamiento, pero y dijimos que era importante para la ciencia, pero ¿por qué no desglosamos un poco más eso? O sea, porque la segunda unidad del programa es concentrarnos ya algo sobre el tema epistemológico, sobre, digamos, la teoría sobre la ciencia. Entonces vamos a hablar sobre eso, pero antes de meternos en sí en el tema de la ciencia, miremos el tema, digamos, del pensamiento científico. Entonces, ¿desde dónde vamos a hablar del pensamiento científico? Yo quiero ir antes del pensamiento científico, porque es que el pensamiento científico, en algún momento surge el pensamiento, ¿verdad? O sea, en alguna etapa de desarrollo. Entonces, la etapa previa al pensamiento científico es el pensamiento, digamos, cotidiano, el pensamiento de todos los días, el pensamiento tradicional, el pensamiento empírico, el pensamiento común y corriente, el de todo. Porque el científico, antes de ser científico, es una persona común y corriente, o sea, trae ese pensamiento, ¿no? O sea, es inevitable, ¿verdad? Nadie nace científico. Es inevitable que ese científico, ¿verdad?, o esa persona que, entendiendo científico como una persona que trabaja en la construcción de ciencia, ¿verdad?, trabaja en investigación, esa persona, es más, no deja de estar resolviendo cantidades de situaciones cotidianas, no deja de ser padre, madre, ciudadano, empleado, trabaja para en algunas cosas, etcétera. Entonces, que aparte de todo eso tiene una actividad, ¿verdad?, laboral en la ciencia, o se dedica de alguna manera a la ciencia, ya es otra cosa. Entonces, voy a como que a tratar de establecer una conexión entre ese pensamiento, ¿verdad? El pensamiento, digamos, cotidiano, el pensamiento puede ser no llamémosle doxa y episteme, porque, ¿verdad? O sea, las semillas de esa manera de pensar, ¿ya? O sea, lo que hay en la manera de pensar común y corriente, las personas que se acercan o están distantes de cómo se piensa en la ciencia y la relación que tiene eso, obviamente, con la ciencia. Pensemos en una persona frente a cualquier situación, ¿verdad? Porque lo tengo muy presente todos los días, el tema del COVID-19 como un pretexto, porque podríamos tomar cualquier cosa. ¿Cómo afronta el estudiante, por ejemplo, el estudio? O sea, ¿cómo asume el estudio? Si quiere, cambiamos de pronto el tema. O sea, ¿de qué manera, verdad, afronta el estudiante el estudio? Alguien diría, bueno, un estudiante puede afrontar el estudio de una manera heterónoma o de una manera autónoma. Es heterónomo cuando el estudiante depende todo de lo que le diga, digamos, el profesor, o de lo que le diga, digamos, el programa, el plan de estudio. O sea, él no se va a salir de ahí. Él va a seguir exactamente lo que le están diciendo. Mientras que otros no se quedan ahí. Sí, ellos cuando tienen necesidad de estudiar lo hacen, ¿verdad? Cuando se les exige que haya un parcial, lo estudian, pero ese no es lo más importante para ellos. Lo más importante para ellos es, si tiene algún interés en esos temas, tratar de realmente comprenderlo independientemente de la nota. O sea, de pronto la nota no le interesa mucho, al otro sí le interesa mucho la nota, a este no le interesan mucho las calificaciones, sino el aprendizaje. En el primero es posible que él, después de haber leído una lección, no se interese más en el asunto. El otro dedicará tiempo a algunas cosas que son de interés, que le resultaron incluso significativas. Entonces, si pudiéramos seguir aplicando los niveles de pensamiento, ¿ya? Tratar de establecer unos niveles de pensamiento en esto. Lo primero sería, bueno, si una persona está en clase, piensen en la clase mía, ¿no? En la clase que yo lidero. ¿Tomas nota? Algunos de ustedes no toman nota. Ahora, no tomar nota implica que o bien manejas el tema, que no es necesario tomar nota porque no hay más nada ahí que pensar, que aprender, lo consideres innecesario, ¿verdad? O definitivamente no te interesa nada, ¿no? Fíjense que yo siempre pregunto cada clase qué fue lo que hicimos la vez pasada. ¿Por qué? Porque yo no sé si el estudiante está captando, ¿verdad? Está
deteniéndose a pensar. Hay gente que sí toma nota, y toma nota y sistematiza esas notas, o sea, las tiene, ¿verdad? Incluso hasta por día, las organiza por tema. Ese es un primer paso, ¿ya? Fíjate que puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Una persona autónoma toma nota porque dice, bueno, yo de alguna manera esto, aunque sea el título de la clase o alguna observación, esto lo puedo necesitar más tarde. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que la persona también es capaz de delimitar, digamos, un tema, es decir, separa un tema de otro. Cada vez yo te digo, ¿cuál fue el tema de la clase anterior? Ya tú me precisas cuál fue el asunto. ¿Qué encontramos? Encontramos que uno le pregunta al estudiante, o yo, en mi caso, en mi experiencia, bueno, ¿qué hicimos en la clase anterior? Entonces viene y me dice el estudiante, estuvo hablando del COVID-19, o estuvo hablando de el viaje de su hija o su viaje. Estuvo hablando de, por poner el ejemplo de antes de comenzar a grabar la clase, del kickback que se me cayó de la mano y que tuve que hacerle una especie de duelo. Entonces yo diría, pero espérate un momentico, yo puse un ejemplo, ¿verdad? O sea, que lo más elemental, de que las personas a veces necesitamos hacer el duelo de cosas y que eso es tan, o sea, hay niveles tan elementales de ese duelo como que da por perdido algo que se te cayó de la mano, una comida que no la vas a recoger del suelo, porque si lo haces, ¿verdad?, te vas a exponer a enfermedades. Una persona heterónoma viene, lo recoge del suelo y dirá, como pasa aquí en el Caribe colombiano, lo que no mata engorda, ¿ya? Y él es posible que sepa, porque ha escuchado en alguna parte que en el suelo, ¿verdad?, hay muchos microorganismos que le pueden dañar. Entonces, ¿cómo es que sabiendo no hace? O sea, es incongruente con lo que la acción, el comportamiento es opuesto. Entonces, poder delimitar el tema ya es un elemento que asociado con ese, digamos, tomar nota, porque la persona me va a decir, no, en la clase anterior estuvimos hablando sobre los niveles de autonomía, ¿verdad? Que no me va a decir que estuvimos hablando sobre que se le cayó el kipe o que la persona con la que yo hablaba tiene un problema de relación y no ha querido hacer el duelo, la persona se fue de su lado y entonces no. Sí hablamos de esos, claro que sí hablamos de eso, pero ese no era el tema. El tema era el pensamiento y autónomo, ¿verdad? Y el comportamiento autónomo. Entonces fíjate cómo ya aparece un primer nivel en el plano cotidiano de lo que puede, ¿verdad?, de lo que se va a convertir luego en un pensamiento científico. ¿Por qué? Porque en el caso de un científico, entendiendo por científico quien investiga en el campo de la ciencia, él formula problemas de investigación, ¿ya? Formular problemas de investigación es decir, bueno, vamos a tratar de entender, ¿ya?, qué pasó aquí o cómo se entiende esto, o sea, ¿qué es lo que realmente pudiera estar causando esto? ¿Con qué está asociado esto? Y por eso sobre temas, digamos, cotidianos. Hay hormigas por todas partes de la casa, pero bueno, ¿y de dónde salen las hormigas? ¿Ya? ¿Qué pasa con estas hormigas? O sea, ¿por qué hormigas aquí? O sea, se le deja alimentos que ellas estén, ¿verdad?, buscando ese alimento. O sea, ¿qué pasa con los vecinos? O sea, también tienen tantas hormigas como tengo yo. O sea, cuando la persona comienza a preguntarse, ya o sea, no se quedó con lo que tenía, con el pensamiento, ¿verdad?, heredado, el pensamiento de todos los días, el pensamiento de la cultura, la tradición, etcétera, sino que fue capaz de, bueno, aquí tiene que estar pasando algo, que es lo que realmente, ya, ¿cómo entiendo yo lo que está pasando? Ya ahí, en ese caso, en el caso por ejemplo, del investigador, él formula un problema, regularmente lo hace a manera de una pregunta, y ya ahí comenzamos a hablar de un pensamiento realmente autónomo, o sea, un pensamiento de que no recibiste las cosas, porque alguien puede, volviendo al tema de las notas, sí, se quedó en las notas, este no se quedó en las notas, se hizo una pregunta y dirá, bueno, ¿para dónde va el profesor? O sea, él habla de muchas cosas, o sea, toca muchos temas al mismo tiempo, y esto realmente hay un hilo conductor de aquí, de eso, o sea, ¿qué ganaríamos nosotros aprendiendo eso? O sea, ¿para qué sirve eso? Bueno, se pregunta muchas cosas, ya ahí está iniciando un proceso que es individual, independiente. Ahí el profesor no le está diciendo, ni nadie le está diciendo, oye, me piensa qué es lo que... No, él está está reflexionando y está
pensando, digamos, por sí mismo. Entonces, les he hablado de un nivel, ¿ya? De un primer nivel o una primera condición para que haya un pensamiento científico, partiendo desde el plano cotidiano. Otro nivel, bueno, digamos que ya la persona ha tomado notas o no lo ha tomado, pero vamos a suponer que sí lo hizo. Si así se quedó en ese nivel, la persona, caramba, está casi en cero. O sea, me refiero, si una persona ni siquiera toma nota o a menos que pueda guardar todo en su cabeza o de alguna manera, esa persona se quedó en el nivel más elemental. O sea, hasta allí, digamos, no se detiene a pensar. Entonces, y como no se detiene a pensar, entonces esa persona en cuanto a nivel de pensamiento está en el nivel más elemental. ¿Ya? Solamente, o sea, no estoy hablando, fíjate, de la escolaridad, de cuántos años de estudio tiene esa persona, de si hizo primaria, bachillerato, universidad, no. Resulta que esa persona regularmente no se formula problema, no se detiene a pensar. Entonces, ahí hay un nivel. Pero si esa persona toma nota, digamos que ya pudiera estar pasando a un segundo nivel. Porque después viene, bueno, confronta las fuentes y hace lectura crítica, porque, digamos, el profesor le planteó unas cosas, pero lo que le planteó el profesor realmente es así. O sea, ¿por qué no dudar de lo que el profesor le planteó? O es posible que el profesor le esté siendo honesto, ¿verdad? Y es más, sea una persona capaz, pero realmente lo que él está planteando es la única manera de ver eso. O sea, no hay otras personas que hablan sobre el tema. Entonces ya estaríamos en otro nivel, ¿verdad? ¿Y qué tan coherente es la información que nos está presentando? O sea, lo que dijo en la clase, 3 clases atrás, 4 clases atrás, con lo que está planteando hoy, ¿entra en contradicción o no entra en contradicción? Entonces ya ahí hay un tema, ¿verdad? Y es la lectura, digamos, crítica, y que la persona está tratando de establecer una secuencia, ¿verdad? Una lógica del manejo de la información. Quiere mirar, digamos, la coherencia. En el campo de la ciencia, o sea, saltando esa condición de esa persona que cotidianamente hace eso, no solamente toma notas, sino que confronta fuentes, hace lectura crítica, establece la coherencia de la información. En el caso de la ciencia, no importa a qué se le esté llamando método, y método, digamos, científico. Método científico pudiera ser incluso todos estos elementos. Él utiliza algún tipo de método de pensamiento, o sea, utiliza unos procesos lógicos, o sea, piensa de alguna forma. ¿Ya? Puede pensar de manera deductiva, inductiva, clasifica, compara, deliberadamente, o sea, conscientemente. En el caso del pensamiento, ¿verdad?, cotidiano, la persona no es consciente de la manera como está pensando, si está pensando inductivamente, deductivamente, etcétera. En el campo de la ciencia sí se hace. Dice, bueno, yo tengo un problema de investigación, ¿cuál es el método que me puede permitir resolver ese problema de investigación? O sea, buscar información y producir conocimiento. ¿Cuáles son esos pasos que yo debo dar? Lógicos, pasos lógicos. En el caso, pues, del científico, bueno, un científico debe decidir, recuerda que en este caso, autónomamente, dice, bueno, ¿cuál es el método de investigación que me sirve? Puedo utilizar varios métodos. ¿Cuál es el método, verdad, que voy a utilizar? Hay un nivel siguiente, por plantearlo en términos de niveles. Pues la persona con la información cotidianamente, la persona que no es científico, no se ocupa de la ciencia, puede tratar de establecer, digamos, el contexto de la información. O sea, si realmente se da, no se da, eso que está ocurriendo, realmente dónde ocurre. ¿Ya? ¿Por qué ocurre en un lugar y por qué no ocurre en el otro lugar? ¿O ocurre en todos los lugares? Pues tú dirías, bueno, ven acá, el COVID-19, ¿ya? Si el COVID-19 no tiene nacionalidad, no hay un COVID chino y un COVID, ¿verdad?, japonés y un COVID europeo, colombiano. COVID es COVID, tiene una característica, pero entonces, ¿qué está pasando? Que en una población hay más afectados que en otra. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Ya? Entonces, la persona, ¿verdad?, que hace lectura, que revisa, confronta lectura, comienza a darse cuenta, pero aquí hay algo que yo no he podido entender. Entonces, ¿cómo es que hay lugares donde no se ha hecho confinamiento y resulta que no se está presentando en la misma
índice de mortalidad, no solamente de enfermedad, sino que de mortalidad. ¿Qué pasa? ¿Será que realmente hay un problema con la información? O sea, ¿cuál es el contexto? O sea, ¿por qué en una parte sucede y por qué en otra parte no sucede algo? Entonces, lo que hace esa persona es buscar información, ¿cierto? No solamente revisa la coherencia de la información, el contexto, sino que busca más información. Hasta ahí la persona no tiene por qué ser científico para hacer eso. Sencillamente tiene un nivel de pensamiento mayor que la persona que se quedó en la primera etapa. En el caso del científico, él, digamos que consulta a la comunidad científica. ¿Qué quiere decir eso? Él busca bases de datos, busca revistas especializadas, busca investigaciones que se hayan hecho, ¿ya? Revisa una serie de fuentes y dice, espérate un momentico, yo necesito resolver este problema, pero voy a ver cómo ese problema fue manejado por otros, o sea, cómo otras personas, ¿verdad?, la han pensado, otros investigadores lo han pensado. Entonces ya eso implica que la persona establece, digamos, un objeto de conocimiento de investigación, o sea, ya comienza a dedicarse a estudiar un aspecto específico, ¿verdad?, de la ciencia, hace una revisión o reelaboración, digamos, de ese objeto, ya, o sea, se dedica, ya, convierte ese tema inicial, lo convierte en un objeto, o sea, se dedica a trabajar sobre digamos, ese objeto, he puesto obviamente ese objeto, digamos, en un contexto determinado. Un cuarto elemento, la persona que cotidianamente está recibiendo, digamos, una información, articula la información con teorías, concepciones, relatos, ¿verdad? ¿Lo haces o no lo haces? En el caso del, digamos, del estudiante, en este caso, esa persona pudiera no interesarse, digamos, más allá de lo que el profesor está diciendo. Hay veces que incluso el mismo profesor le dice, pero ¿sabes una cosa? Porque véanse esta película, véanse este documental, lean tal libro. El estudiante, es posible, es más, le dice que no es obligatorio. Y después a la clase siguiente le pregunta, ¿qué tal? ¿Lo leyeron? ¿No lo leyeron? Algunos no lo hacen. ¿Por qué? Porque no era obligatorio. Otros lo hacen porque piensan que fue recomendado. Articula la información que él recibió inicialmente con otras maneras o con maneras de entender, con teorías, concepciones, relatos, o sea, cómo encaja. Hay personas que dicen, no, espérate un momentico, es que lo que yo estoy leyendo aquí no encaja, no encuadra, no puedo ver como el mapa completo, no es que tenga que hacer un mapa conceptual, no, así como lo hacemos heurísticamente, pero cualquier información tiene un marco, ¿ya? Tiene un marco, no estoy hablando del marco del contexto, sino que tiene un marco de texto, es un marco textual. Entonces, ¿cuál es ese marco textual? En ese sentido, organiza o sistematiza, digamos, la persona información, porque, o sea, yo cuando encuentro notas o leo cosas que se parecen, yo la pudiera estar agrupando, ¿verdad? Pudiera estar formando, armando una especie de puzzle, rompecabezas, diciendo, bueno, ya aquí hay un relato. Es más, pudiera identificar que hay varios relatos. Ahora, si le quiere llamar teoría a eso, podría llamarle teoría, pero él hace un trabajo de articulación de la información. En el caso del científico, lo que hace el científico es elaborar un diseño metodológico. Es decir, dice, bueno, ven acá, yo voy a poner en orden las ideas. ¿Partiendo de qué? Partiendo de la pregunta problema. ¿Partiendo de qué? De que se define, digamos, un método, ¿verdad?, para buscar darle solución a esa pregunta problema. Y en esta parte él establece, digamos, un plan, ¿verdad?, cómo va a continuar el proceso de una investigación. Entonces él define la técnica de recolección de datos, etcétera, la técnica de cómo elabora, digamos, un proyecto de investigación. Elabora un protocolo, por ejemplo, de investigación, o sea, un formato donde están los elementos que debe tener en cuenta. Por ejemplo, hace un planteamiento del problema, define unos objetivos generales, específicos, lo justifica, define unas variables, establece un tipo de investigación, define cuál es el marco teórico para esa investigación, con qué técnicas va a recoger. Bueno, todos esos elementos de carácter metodológico los organiza. Un quinto punto es que, digamos, en la forma cotidiana, las personas pueden verificar o no la información, digamos, y su fuente. O sea, si realmente es confiable esto, más en esta época donde
uno escucha cosas y al día siguiente le dicen que eso no fue así, que eso no ocurrió ahí, ocurrió en otro lugar, que realmente que eso es un montaje. O sea, verifica, ¿realmente lo dijo? Yo me he encontrado, yo no sé por qué, personajes como Juan Gosaín aquí en Colombia o Gabriel García Márquez, cantidad de veces he leído cosas que supuestamente dijo Gosaín o dijo García Márquez, que después alguien dice, eso no lo dijo él. Entonces, las personas cuando reciben una información ya la da por hecho porque ya lo recibió, no verifica realmente que ya si realmente lo dijo, no lo dijo, ya qué credibilidad pudiera tener, digamos, esa fuente. O sea, cualifica a la persona, digamos, la fuente de los datos que recibe, que observa y los resultados. Bueno, ya a ese nivel ya estaríamos hablando de una persona que, aunque no sea un investigador, aunque no se dedica a la investigación, está en un nivel alto del pensamiento. Yo de COVID que sé, o sea, sobre el virus SARS-CoV-2 que sé, igual cuando comenzaron a aterrorizarla con la información de una pandemia que iba a acabar con la humanidad, yo lo que hice fue tratar de ver, claro que hay una cuestión, yo soy investigador y como uno es investigador, uno tiene una forma de pensar, ¿cierto? Entonces, pero hay personas que tienen esa manera de pensar, digamos, más elaborada, más autónoma, más crítica, etcétera, y no se dedican a estudiar el problema. Entonces yo comencé a hacer, ¿verdad?, la revisión de todos los temas, a confrontar las fuentes, a organizar la información, a verificar, digamos, la información y a cualificarlo. Incluso organicé archivos, muchas carpetas, bajé, digamos, videos y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque ya por estar empapándome, porque no era de mi interés hacer investigación, ni siquiera tampoco lo estoy haciendo, sino que ya me formó una idea de lo que está ocurriendo porque me he metido más en el tema, ¿verdad? Que el que realmente coge la noticia y o la cree o no la cree, pero la descarta inmediatamente, o sea, no se detiene a pensar en el tema. Entonces, en el caso del investigador, él no hace eso, él ya entonces busca darle validez a la investigación. Por ejemplo, estadísticas publicadas al comienzo, ¿verdad?, de la pandemia, decían la proyección de cómo se iba a propagar el virus y cuántos muertos dirá la persona, pero en acá yo no encuentro eso. O sea, eso no ha sucedido. O sea, ¿qué validez tiene esto? O ¿qué validez tienen, por ejemplo, las pruebas estas PCR que se están utilizando? Se siguen utilizando las pruebas para detectar si la persona tiene o no tiene COVID. Resulta que el presidente de Tanzania le aplicó esas pruebas sin que la gente lo supiera y mandó las muestras al laboratorio. Se le aplicó a animales, a vegetales, incluso a cosas, ¿verdad?, sustancias, y salieron positivas. Era una forma de mostrar de que realmente eso no sirve. Sin embargo, se sigue aplicando. Entonces, ¿qué tan válidas son las pruebas que la gente se aplica para determinar si la persona tiene o no tiene COVID? Y la prueba puede dar positivo por muchas razones. Entonces, el científico ahí sí se dedica a darle como la validez. O sea, ¿cómo hago yo para establecer que eso que estoy haciendo puedo aprobar como válido, como verdad científica, que es la validez? Entonces, ¿qué validez tiene el conocimiento? Ahora, ¿según qué? Según los actores, hechos que se puedan, digamos, verificar. Porque el problema de la ciencia no es que alguien genere un discurso y diga cómo o por qué ocurren las cosas, sino cómo sé yo, o cómo saben los demás, o qué piensan los demás sobre esa misma cosa. Entonces, ese es un nivel, ¿verdad?, digamos, de verificación que deliberadamente lo hace, digamos, el científico dentro de su tarea cotidiana. Otro elemento, digamos que es un sexto elemento, investiga a la persona, digamos, por sí mismo, cotidianamente, es decir, sin que esa persona le estén obligando espontáneamente, él se toma, digamos, el trabajo de decir, bueno, yo voy a tratar de establecer qué hay detrás de todo esto. Una persona pudiera no ser investigadora y realmente hacer ese trabajo. Le voy a poner un ejemplo de mi papá. Mi papá no era médico, pero le gustaba mucho leer sobre medicina y tenía sus amigos médicos y conversaba sobre el tema de medicina. Una vez mi abuelo estaba aquí en la clínica Bautista, estaba hospitalizado por problemas de diabetes
y había un médico allí extranjero muy reconocido aquí en Barranquilla, ¿no? Mi papá revisó lo que estaba haciendo el médico del diagnóstico y toda la cuestión, que pudo darse cuenta que, o sea, pudo interpretar, indagó por sí mismo y llegó a la conclusión de que el médico se estaba equivocando, el especialista, ¿no? Y habló con el médico y el médico lo felicitó, le dijo que de dónde había estudiado medicina, porque pensó que era un practicante, y el tipo le costó trabajo entender de que no, él no era médico. O sea, entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que si tú lees sobre sociología, sin ser sociólogo, pero estudias sobre sociología y adquieres, ¿verdad?, la forma de pensar, o sea, piensas sociológicamente, no tanto la forma, sino piensas sociológicamente, bueno, es posible que tú entiendas más de sociología que el mismo sociólogo que estudió. Y si tú haces lo mismo con arquitectura, con administración o con cualquier cosa, será un poco más difícil en algunas áreas, como por ejemplo ingenierías o algunas ingenierías, porque otras quizás no. Hay gente que sabe de sistemas sin haber estudiado ingeniería de sistemas. Y bueno, el asunto es que hay personas que buscan por sí mismos, ¿verdad? Y en ese sentido son capaces también de interpretar información correctamente, o sea, o con un marco, ¿verdad?, determinado. Eso lo acerca mucho a lo que hace un científico, porque un científico siempre le da un sustento teórico a lo que el científico no solamente ve por sí mismo, un científico ve a través de las teorías que se producen sobre ese objeto de estudio que tiene y ese problema de investigación, y le da un sustento teórico. No hay investigación científica que no tenga un sustento teórico, y el sustento teórico es toda investigación, resultados de investigación, publicaciones, etcétera, que se tiene, ¿verdad?, antes de realmente él investigar lo que esté haciendo, o que permite entender lo que él está estudiando. Entonces, eso es sustento, teórico. Tiene que ver también con paradigma epistemológico, que después hablaremos de eso. O sea, con qué teoría de la ciencia, ¿verdad?, se identifica el investigador. Y en el caso, pues, obviamente, del investigador, él lo que hace es construir también lo que llama un marco teórico, porque una cosa es leer una teoría y otra cosa es la teoría que me sirve para resolver el problema de investigación que yo tengo. Entonces, ahí, la teoría que yo aplico a la investigación es lo que regularmente se considera un marco teórico, en lo que hace el investigador. Bueno, otro aspecto que hacen las personas, o que pueden hacer las personas sin que sean científicas, es buscar y compartir información. O sea, que la persona está al tanto. Por ejemplo, en mi caso, organicé un grupo de WhatsApp con un grupo de personas, varios médicos, etcétera, para hablar sobre el tema del COVID. Entonces allí nos intercambiamos, ¿verdad?, permanentemente. Toda la información que llega, ¿verdad?, a las manos de cualquiera de los miembros del grupo, ¿verdad?, la reenvía a ese grupo, y eso, ¿verdad?, nutre, la investigación, el conocimiento, no la investigación, porque en ese caso estaremos hablando que somos investigadores del COVID, ¿no? Hay personas que incluso buscan recoger datos de manera directa, ¿ya? Es decir, pregunta a otras personas, se da cuenta que ocurre en un lugar, o que ocurre. Yo, por ejemplo, en una conversación ahora el fin de semana con un barrio, no voy a decir cuál es el barrio, de una población vecina, resulta que ahí no se ha presentado ninguna muerte, ¿ya?, en el tiempo que va de la pandemia, ya, o sea, ninguna muerte, como para decir que alguna de esas muertes pudo haberse generada por el COVID-19 y no se dieron cuenta que por el COVID-19. Entonces, yo digo, bueno, y la gente no utiliza las medidas preventivas. Entonces, ¿qué pasa con esa? Y esa población tiene una actividad permanente con Barranquilla y los supuestos sitios de contagio. Entonces, algo está pasando ahí. O sea, yo puedo recoger directamente información, nadie quizá, o bueno, algunos tendrán algún tipo de limitación para recogerlo, pero es posible que tengas al alcance tuyo cosas por ti mismo, ¿verdad?, y las compartes. En el caso del científico, él hace eso de una manera
digamos, más depurada, más precisa, porque él define cuáles son las técnicas, ¿verdad?, de investigación que él va a aplicar y lo hace, ¿ya? Entonces, digamos, también genera unos informes, ¿verdad?, de investigación, vamos a llamarlo productos de investigación, unos reportes, unos artículos, puede ser, o alguna conferencia. O sea, presenta avances de ese proceso de búsqueda de información y encuadrado dentro de la interpretación que le permite su marco teórico. Y un último punto, es el octavo punto, de lo que puede hacer una persona sin ser científico, es que él puede estar buscando discernir propósitos, ideas subyacentes de los contenidos que lee o escucha. O sea, trata de develar, o sea, detrás de la información que me están dando, o sea, qué es lo que hay. Saber si realmente, ¿por qué vamos a paralizar la economía? Diría alguien, ¿verdad? Sí, ¿ya? O por qué, por ejemplo, él podría decir, ¿por qué necesita una persona que fue vacunada, por qué necesita seguir utilizando barbijo, tapabocas, bozales, como yo le llamo? O sea, ¿por qué si la lectura de las indicaciones de la vacuna dice que realmente no hay certeza sobre la verdad, lo que tiene que ver con los efectos que puede generar o también con el beneficio que puede traer? Entonces, ¿para qué se aplica? O sea, no tiene, o sea, que esa persona ya tiene la capacidad de ver mucho más allá y dirá, bueno, ¿qué es lo que me están tratando aquí? Me están tratando de vender algo, ya, por vendérmelo y aparte de eso, o sea, condicionarme, y esa persona estará pensando en el beneficio ¿verdad? Del conocimiento, o sea, que ya encontrará que realmente dedicarnos al conocimiento tiene unos resultados, ¿verdad?, que hasta cierto punto nos pueden salvar la vida, porque ya tú tienes una decisión argumentada, sustentada. En el caso de un científico tiene muy claro de que todo proceso investigativo genera un impacto, tiene o no tiene una utilidad. Entonces es necesario, ¿verdad?, tener presente también un aspecto de carácter ético, ¿verdad?, de la investigación. ¿A quién afecta? ¿Cómo se afecta, por ejemplo, las personas, el medio ambiente, etcétera? Estarán pensando los que están utilizando, los que recomiendan que los niños estén permanentemente con esos tapabocas, que el daño que le está produciendo en su organismo, ¿verdad?, que ellos estén respirando su propio dióxido de carbono. O sea, ¿estarán conscientes de eso? Entonces, acá la persona dirá, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de la ciencia? O sea, ¿qué le podemos llamar ciencia? O sea, dirá alguien, pero ¿por qué los que hablan, los que no están de acuerdo con la vacuna, por qué no los permiten que hablen a través de los medios de comunicación? No, hablas en las redes sociales. O sea, ¿por qué solamente tenemos una voz oficial? ¿Por qué no se le permite que otros, verdad, puedan expresar también sus resultados de investigación, sus inquietudes? O sea, aquí no hay algo que no está funcionando bien. O sea, que hay un problema de tipo ético. Estos, digamos, son, ya les dije, 8 elementos para tenerlo presente, ¿verdad?, en una investigación científica. Nosotros de hoy en adelante nos vamos a ocupar, ya no solamente, ya dejamos atrás, o hasta esta clase de hoy, el tema de los niveles de pensamiento en términos cotidianos. Nos vamos a dedicar a ver aspectos, bueno, lo metodológico lo vamos a dejar para la tercera, digamos, unidad. En el curso de un mes estaremos viendo el problema, digamos, de las teorías de la ciencia. Ahí está incluido todo lo que hemos hablado hoy sobre el tema, y nos vamos a detener posteriormente en eso, de lo que es un problema de investigación, lo que constituye el método de investigación, lo que es una comunidad científica, lo que es un diseño metodológico, lo que es la validez de la información, lo que es una teoría o el marco teórico de algo, lo que son las técnicas de investigación y lo que es el impacto, ¿verdad?, de la investigación. Bueno, yo quiero, por favor, me digan sus inquietudes con respecto a lo que acabamos de exponer.